El miedo empezó cuando entendí que no había fantasmas. Eso fue lo primero que pensé la noche en que vi la silueta en la baranda de la casa de Mixcoac. No flotaba, no atravesaba paredes, no hacía ruidos imposibles. Estaba ahí, quieta, humana. Años después descubrí por qué todos preferían creer en apariciones antes que aceptar la verdad. Y lo que encontré explica las luces encendidas, el silencio antinatural al caer la tarde y por qué nadie duraba viviendo frente a esa casa. Lo que voy a contar no termina bien, pero sí explica todo. Si esta historia te atrapa desde ahora, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando. Tu apoyo hace que estas historias sigan saliendo a la luz. El sonido de la ciudad aquella noche era el de siempre, el zumbido lejano de los coches sobre Insurgentes, un microbús frenando con un chillido metálico, un vendedor ambulante guardando su carrito. Yo acababa de mudarme a Mixcoac por trabajo. El departamento era pequeño, pero tenía un balcón que daba directo a una casa antigua, de fachada remendada, con un portón negro y una baranda en el segundo piso. Los vecinos la llamaban la casa vacía. Decían que estaba maldita. Yo no creía en eso. La primera semana no pasó nada. Luego empezaron las pequeñas cosas. A las 7 de la noche, cuando el sol se iba y el aire se enfriaba de golpe, la calle se quedaba extrañamente callada. Ni perros, ni gatos, ni el eco normal de la ciudad, como si alguien hubiera bajado un interruptor invisible. Shhh. Solo el viento rozando las hojas secas. Una noche vi la luz. No fue un destello ni algo sobrenatural. Fue un foco encendiéndose detrás de una cortina vieja. Después, la silueta. Un cuerpo delgado apoyado en la baranda, mirando hacia mi edificio. Sentí un nudo en el estómago. Pensé en un vigilante, en un cuidador. Me dije que no fuera ridículo. Al día siguiente le pregunté a Iván, el señor de la tlapalería de la esquina. Se quedó serio. Esa casa no tiene dueño, me dijo. O eso dicen. ¿Y la gente que entra? No entra nadie. Por eso da miedo. Los rumores crecieron rápido. Una vecina juraba escuchar pasos, otro decía que había visto sombras. Yo escuchaba, pero lo que me inquietaba no eran historias de fantasmas, sino los detalles que no cuadraban. Basura que aparecía en la banqueta por la mañana, marcas recientes en la pintura, una ventana que cambiaba de posición, señales de alguien vivo. Empecé a observar. Todas las noches, a la misma hora, la luz, a veces la silueta, otras no. El sonido era lo peor. El clic seco del interruptor, el roce de algo arrastrándose, un carraspeo ahogado. Nada imposible. Todo humano. Hablé con Lucía, una vecina mayor que llevaba décadas ahí. Me contó la versión oficial. Una mujer solitaria había vivido recluida durante años. Murió sin familia. Desde entonces, la casa quedó vacía y pasaron cosas. Cuando le pregunté por denuncias, por visitas de la policía, bajó la voz. Aquí es mejor no meterse, dijo. La gente que pregunta, se va. Yo no me fui. Empecé a investigar archivos públicos, notas viejas, registros de propiedad. Encontré algo raro. La casa había cambiado de nombre legal varias veces, pero nunca de dueño claro. Había denuncias por invasión, todas cerradas por falta de pruebas. Ninguna inspección completa. Nadie entraba. Una tarde lluviosa, el cielo plomizo, escuché un golpe seco desde la casa. ¡Toc! Luego otro, como si alguien clavara algo. Llamé a la policía. Llegaron tarde, miraron desde fuera, tocaron el portón. Nadie abrió. Se fueron. Esa noche la luz se encendió más temprano. La silueta no apareció.
Empecé a sentirme observado incluso cuando no miraba. El sonido de pasos en el pasillo de mi edificio, el ascensor que se detenía sin razón, el crujido de la madera vieja de mi balcón. No eran fantasmas, era miedo real. Hice amistad con Arturo, un periodista freelance que vivía a 2 cuadras. Le conté todo. Se interesó por los papeles, por las denuncias cerradas. Juntos encontramos testimonios de antiguos inquilinos de la calle. Todos hablaban de sentirse vigilados, de rutinas copiadas, de horarios conocidos. Nadie hablaba de espíritus. Una noche decidimos entrar, no por valentía, sino por hartazgo. Esperamos a que lloviera porque la calle se vacía. El portón no estaba forzado, estaba mal cerrado. El interior olía a humedad y metal. Goteo, goteo. El sonido de agua cayendo en un balde. Encontramos comida reciente, ropa doblada. Una mesa con recortes de periódicos de la colonia, fotos impresas de balcones, de puertas, de personas entrando y saliendo. Mi estómago se hundió. Alguien vivía ahí. Alguien había convertido el miedo en camuflaje. Subimos al segundo piso. En la baranda, marcas de codos apoyados durante horas. Un cuaderno, notas sobre horarios, sobre quién vivía dónde, sobre cuándo apagar luces. No había rituales, había logística. Escuchamos un ruido atrás. ¡Clac! Un paso. Arturo me miró. Bajamos en silencio. El sonido de una respiración controlada nos siguió. Salimos corriendo bajo la lluvia. Nadie nos persiguió. Eso fue peor. Al día siguiente publicamos una nota. No nombres, hechos. La respuesta fue inmediata. Amenazas veladas, llamadas cortadas, mensajes de «déjalo así». La policía volvió, esta vez con orden. No encontraron a nadie. Encontraron túneles improvisados, salidas a casas vecinas, cámaras baratas apuntando a la calle. La colonia reaccionó con miedo y rabia. Algunos se fueron. Otros cerraron ventanas. La casa quedó sellada. Pensé que había terminado, me equivoqué. Las noches siguieron silenciosas. Demasiado. La luz ya no se encendía, pero a veces escuchaba el clic, vacío, como un eco. Empecé a notar que alguien conocía mis nuevos horarios, que mi basura aparecía revisada, que el miedo no se iba con un sello oficial. Antes de terminar, gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia te ha impactado, compártela con quien creas que necesita oírla. Ayuda a que estas verdades no se queden enterradas. La verdad es simple y por eso duele. No había fantasmas. Había alguien que usó la leyenda para desaparecer a plena vista. El horror no vino de lo imposible, sino de lo cotidiano, del silencio aprendido, de la indiferencia, de creer que es mejor no preguntar. La casa nunca estuvo mal asombrada. Y eso es lo peor, porque significa que puede volver a pasar, en cualquier calle, en cualquier noche silenciosa. Shh. Dicen que los gritos empiezan siempre después de la medianoche, pero lo que nadie sabe es que yo mismo los escuché desde adentro. La primera vez que crucé la reja oxidada de la Casa de los Lamentos fue por trabajo. No creía en historias viejas ni en maldiciones, solo en paredes húmedas y estructuras caídas que el gobierno quería demoler. Pero cuando la puerta se cerró detrás de mí esa noche, comprendí que había algo ahí dentro que no pertenecía al olvido. No era un fantasma. Era algo peor, el eco vivo del dolor humano incrustado en cada ladrillo. Suscríbete al canal y cuéntame desde qué parte de México estás viendo esta historia, porque lo que estás por escuchar podría haber ocurrido en tu propia colonia. Desde niño había pasado frente a esa casa en la colonia Guerrero. Las abuelas advertían a los niños que no se acercaran, que la mujer que había muerto ahí todavía pedía ayuda. Yo me burlaba. Hasta que años después
Ya como arquitecto restaurador, me asignaron evaluar si la estructura podía aprovecharse para un museo comunitario. Irónico, ¿no? Convertir un símbolo de horror en cultura. Llegué al atardecer, con las últimas luces del sol tiñendo los muros de rosa sucio. La fachada, agrietada, parecía sangrar óxido por las ranuras. El aire olía a yeso viejo y humedad estancada. Una ráfaga de viento estrelló una lata contra la pared, produciendo un golpe seco que rebotó en mi pecho. «Tranquilo», me dije, «solo es viento». Adentro el silencio olía distinto, como a encierro. Cada paso levantaba polvo y hacía crujir el suelo de madera. En una esquina, un retrato medio borrado mostraba el rostro de una mujer joven con mirada vacía. «¿La tal mujer de los gritos?», pensé mientras sacaba fotos para el informe. La cámara temblaba un poco en mis manos, no por miedo, sino por un frío extraño que subía desde el piso. Subí las escaleras y sentí como cada peldaño gemía bajo mi peso, como si la casa se quejara. De repente, un sonido leve, de suspiro, se filtró desde el pasillo superior. Grabé el audio sin pensarlo. Un susurro, un lamento cortado. Revisé la grabación. Nada. Silencio absoluto. Pero mis oídos seguían oyendo ese pequeño gemido ahogado. A las 11:30, cuando hacía las últimas anotaciones, el ruido vino otra vez. Más claro. «No me dejes». Parecía salir de una habitación cerrada con candado. Toqué la puerta, fría como hielo. Saqué una linterna y forcé el cerrojo oxidado. Dentro, el aire era denso, cargado de perfume rancio y algo que olía a sangre antigua. En el suelo, entre montones de trapos, había una mancha oscura en forma de cuerpo. Encima un mechón de cabello pegado al piso. Sentí cómo se me cerraba la garganta. La habitación parecía temblar con mi respiración. De algún lugar, una gota cayó. Ploc, ploc, ploc. Marcando un ritmo lento, hipnótico. Grabé todo. No podía detenerme. El celular vibró. Era mi colega, Jorge. «¿Sigues ahí? Ya es tarde, hermano». «Solo unos minutos más», respondí. «Hay algo raro, algo que quiero entender». «Sal de esa casa», dijo él, con un tono medio en broma. «Dicen que los que se quedan después de medianoche escuchan cosas que no deberían». La llamada se cortó con un chasquido seco, como si alguien hubiera desconectado el cable. Y entonces los gritos comenzaron. Eran reales. Mujeres llorando detrás de muros invisibles. Golpes, súplicas. Una voz repetía «perdóname», una y otra vez hasta quebrarse. Me quedé paralizado, la linterna temblando en mi mano. Pero no era un espectro, era una grabación. Alguien había escondido cintas viejas en las paredes. Lo confirmé al encontrar una ranura detrás del ropero, una caja metálica con casetes. Reproduje uno. Una discusión entre un hombre y una mujer. Después, sonido de golpes. Más tarde, silencio. Comprendí que ese lugar no solo escondía una tragedia, era un testimonio vivo del abuso. Saqué la caja, dispuesto a entregarla a la policía, pero algo me decía que quien vivió ahí no había muerto en paz. La segunda parte de mi investigación comenzó al día siguiente. No dormí. Los fragmentos del audio me perseguían entre sueños ligeros, gemidos, gritos, respiraciones cortadas. Decidí regresar antes del amanecer con Jorge. El cielo aún era oscuro y la ciudad apenas despertaba con el sonido de los camiones del pan y los primeros claxones. Dentro encontramos más que polvo. Una pared entera cubierta con notas y fechas. Algunas estaban escritas con sangre seca. 13 de mayo. No vuelvas a golpearme. Si me pasa algo, perdóname, pero no me busques. El aire pesaba tanto que sentíamos el sabor metálico del miedo en la boca. Esto no es solo una casa embrujada, dijo Jorge. Aquí pasó algo criminal. Encendí la grabadora.
Por eso tenemos que documentarlo, para que no desaparezca entre historias de barrio. Durante horas revisamos habitaciones, descubriendo cartas escondidas en los techos falsos, joyas oxidadas y un pequeño diario. La letra era temblorosa. Las primeras páginas hablaban de amor y esperanza, las últimas de terror. Cada noche me encierra. Dice que si grito, nadie escuchará. El sonido del gas escapando de una tubería me hizo saltar. ¡Psh! Un escalofrío recorrió mis brazos. Jorge revisó el medidor, pero todo estaba cerrado. Debe ser eco del subsuelo, dijo, aunque su voz temblaba. Luego, alguien golpeó la ventana desde afuera. 3 golpes secos. ¿Escuchaste eso?, pregunté. Salimos. No había nadie, solo el viento del amanecer moviendo los cables. Regresamos adentro y notamos algo nuevo. Las cintas estaban en otro lugar. Alguien las había movido. Revisamos la cámara. A las 3:07 a.m., una figura pasó frente al lente. No era un fantasma, era una persona. Alguien estaba viviendo dentro de la casa de los lamentos. Decidimos denunciar, pero la policía no nos tomó en serio. Muchachos, esas historias atraen turistas, no denuncias. Así que volvimos esa noche, por cuenta propia. Entramos con linternas y una cámara térmica. El frío era insoportable. En el pasillo vimos una silueta agazapada. Al iluminarla, la figura corrió a una habitación lateral. La seguimos. Dentro, un colchón sucio y restos de comida. Una voz masculina gritó desde el rincón. «¡No entren! ¡Déjenla en paz!». Jorge apuntó la luz. Un hombre barbudo, tembloroso, con los ojos hundidos. Dijo llamarse Samuel. Vivía escondido ahí desde hacía años. «Yo la escucho», susurró. «Todas las noches. No la dejan descansar». Su mirada era la de alguien quebrado. «¿Quién no la deja descansar?», pregunté. «Él, el dueño, todavía viene, aunque esté muerto». Samuel lloraba sin hacer ruido. Nos pidió que lo dejáramos solo. Al salir, prometimos regresar con ayuda, pero esa sería la última vez que veríamos a Jorge vivo. Volví a la casa 2 días después. Jorge había desaparecido. La policía solo encontró su cámara destrozada frente al portón. Revisé la memoria. El último video era de esa noche. En la grabación, Jorge bajaba al sótano siguiendo un ruido. Luego, gritos. Después, una sombra tapando la lente. Fin. El suelo bajo la casa estaba hueco. Empujé un mueble y descubrí una trampilla oculta. Bajé con una cuerda y una linterna. El aire abajo era irrespirable, mezclado con humedad y óxido. Cada paso hacía crujir vidrio. Tropecé con algo. Huesos. Muchísimos. Entre ellos, relicarios, zapatos femeninos, mechones de cabello. Comprendí por qué los gritos no cesaban. No era un fantasma, era una fosa domesticada por la memoria. En una pared encontré marcas de uñas y frases talladas. «Sigo aquí. No digas nada. Ayúdame». El sonido de pasos detrás de mí me cortó la respiración. Apagué la linterna. Oscuridad total. Un goteo marcaba los segundos en ploc, ploc. La voz de Jorge se escuchó bajito, o eso creí. «No la dejes sola». Encendí la luz. Nada. Solo su mochila, abierta. Dentro, una carta doblada. Era del diario de la mujer. Última página. «Si alguien lee esto, que mi historia no se pierda, que se escuche mi voz aunque se tape con paredes». La casa se estremeció como si respirara. Corrí hacia la salida. En la superficie vi a Samuel en la acera. Sonreía mirando la ventana del segundo piso. Le grité, pero no respondió. Se dio media vuelta y desapareció entre los callejones. Presenté todo a las autoridades. Excavaron. Encontraron restos humanos datando de los años 70.
El dueño original nunca fue procesado. Murió libre, viejo. El gobierno selló la casa. Pero cada noche los vecinos siguen oyendo los mismos gritos, exactamente después de medianoche. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia te estremeció, compártela con alguien que conozca la colonia Guerrero, porque quizás ellos también hayan pasado frente a esa casa. A veces paso por ahí al volver del trabajo. El muro conserva las marcas. El portón oxidado sigue mostrando la mano de alguna mujer impresa en tinta marrón. Una vez juraría haber visto una sombra moviéndose detrás del vidrio roto. No entro más. Pero el problema es que incluso lejos de la casa sigo escuchando los lamentos. No afuera, dentro de mí. Alguien sabía exactamente a qué hora llegaba a casa. No fue una sospecha vaga ni una paranoia pasajera, fue una certeza que se me metió en el cuerpo como humedad vieja, lenta, silenciosa y difícil de sacar. Vivir frente a una casa vacía en la Ciudad de México parecía, al principio, una bendición. Nadie hacía ruido, nadie se quejaba, nadie miraba. Hasta que empecé a notar que la casa, oficialmente deshabitada, respondía a mis horarios. Y lo que descubriría después no tenía nada de fantasmas, sino de algo mucho peor, demasiado humano. No te voy a contar el final todavía, pero sí te digo esto. Lo que parecía una leyenda urbana de barrio terminó revelando cómo el miedo puede ser usado como cortina, cómo el silencio puede ser un arma, y cómo alguien puede vivir años observando sin ser visto. Si te quedas hasta el final, vas a entender por qué nadie en esa calle vuelve a caminar tranquilo al anochecer. Si te gustan las historias reales de terror psicológico, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Me mudé a esa calle de la colonia Mixcoac después de separarme. Buscaba algo pequeño, barato y sobre todo, tranquilo. La casa que renté daba justo frente a una construcción antigua de fachada gris con un portón de hierro siempre cerrado. Los vecinos decían que estaba vacía desde hacía años. Nadie parecía extrañar a quien hubiera vivido ahí. En la Ciudad de México eso no es raro. La gente se va, desaparece de la rutina y el barrio sigue respirando igual. Las primeras semanas fueron normales. El sonido constante del tráfico lejano, el pregón del camotero por las noches, el silbido del afilador de cuchillos por la mañana. Todo lo que hace que esta ciudad nunca duerma del todo. Yo salía a trabajar a las 7 en punto y regresaba alrededor de las 8 de la noche. Siempre igual, siempre puntual. La primera cosa rara fue una luz. Una noche, al llegar, vi que en el segundo piso de la casa de enfrente había una luz encendida, amarilla, tenue, como de foco viejo. Me detuve un segundo en la banqueta. Miré alrededor. Ningún coche, ninguna persona. Pensé que quizá la estaban mostrando para renta o que algún cuidador había entrado. Al día siguiente, la luz estaba apagada. No le di importancia. Pero 2 días después, la luz volvió a encenderse exactamente cuando yo abrí la puerta de mi casa. Escuché el clic seco del interruptor al otro lado de la calle, casi al mismo tiempo que el sonido metálico de mis llaves. Fue una coincidencia, pensé. Las coincidencias empezaron a acumularse. Cada vez que regresaba de noche, algo en esa casa respondía. Una luz, una sombra detrás de la cortina rota. El portón que parecía ligeramente abierto cuando yo llegaba y completamente cerrado por la mañana. Empecé a notar también que el ambiente cambiaba al caer el sol. Los perros de la cuadra dejaban de ladrar. Los gatos cruzaban la calle por la acera contraria. El silencio se volvía espeso, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Una noche salí más tarde de lo habitual. Regresé casi a las 10. Cuando doblé la esquina,
La casa estaba completamente a oscuras. Sentí alivio. Me reí de mí mismo, pero justo cuando crucé la calle, la luz del segundo piso se encendió. No antes, no después. Justo cuando yo estaba frente a ella. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No de miedo sobrenatural, de esa incomodidad seca que te dice que alguien te está midiendo. Empecé a cambiar pequeñas cosas en mi rutina. Un día regresé más temprano, otro más tarde. Tomé rutas distintas y la casa respondió, siempre. La luz se encendía cuando yo llegaba. El silencio caía cuando yo cruzaba la calle. Era como si alguien estuviera esperando una señal. Decidí hablar con los vecinos. Doña Teresa, la señora de la tienda de la esquina, me miró con una mezcla de lástima y fastidio cuando le pregunté por la casa. Aquí nadie dura, me dijo mientras contaba monedas. Se van sin despedirse. ¿Pero por qué? Porque la casa no está vacía, respondió bajando la voz. Nunca lo ha estado. Esa frase me siguió todo el camino de regreso. Nunca lo ha estado. Busqué a alguien más, un hombre mayor que barría la banqueta todas las mañanas. Se llamaba Julián. Vivía ahí desde hacía más de 30 años. Cuando le pregunté, dejó la escoba apoyada en la pared y me miró directo a los ojos. ¿Ya empezaste a notar cosas?, me preguntó. No supe qué contestar. Julián me contó que hace años varias familias se mudaron a esa casa. Ninguna duró más de unos meses. Todas decían lo mismo antes de irse, que alguien los observaba, que la casa aprendía sus horarios, que se sentían acompañados incluso cuando estaban solos. Nunca denunciaron nada. Nunca dejaron constancia, solo se fueron. Aquí preferimos no meternos, me dijo. En esta ciudad, mirar demasiado trae problemas. Esa noche casi no dormí. Cada sonido se amplificaba. El goteo del fregadero, el crujido de la madera, el lejano del tren. A las 2 de la madrugada, escuché un ruido seco frente a mi casa, como pasos. Me asomé por la ventana. La luz del segundo piso estaba encendida y juraría que la cortina se movió apenas. Al día siguiente decidí investigar por mi cuenta. Fui al archivo delegacional. Pedí información sobre la propiedad. El edificio había tenido varios dueños, pero ninguno reciente. Los registros mostraban pagos de servicios mínimos, como si alguien cuidara de no levantar sospechas. Electricidad, agua, poco consumo, suficiente para no llamar la atención. Empecé a entender que el miedo no venía de algo invisible, venía de alguien que sabía exactamente cómo no ser visto. Volví a hablar con Julián, le conté todo, me escuchó en silencio. No es una casa, me dijo, es un escondite. Esa frase me heló la sangre. Decidí hacer algo estúpido, quedarme despierto toda la noche observando. Apagué las luces de mi casa, me senté frente a la ventana. Afuera, el aire olía a tierra húmeda y gasolina. Pasaron las horas. A las 8 en punto, cuando normalmente yo llegaba, la luz de la casa se encendió. Pero yo ya estaba ahí. El foco permaneció encendido unos minutos y luego se apagó, como si alguien se hubiera dado cuenta de que algo no cuadraba. Ahí supe que me habían estado siguiendo el ritmo, no el reloj. Los días siguientes fueron tensos. Empecé a notar pequeños cambios en mi propia casa. Una silla movida, la puerta del patio apenas abierta. Nada robado, nada forzado, solo señales, como marcas. Hablé con un amigo periodista. Me ayudó a buscar antecedentes. Encontramos denuncias viejas, archivadas, de personas que aseguraban ser vigiladas desde casas abandonadas. Nunca prosperaron. Falta de pruebas, falta de interés. La noche que todo cambió, escuché un golpe seco en la casa de enfrente. Vidrio, metal, algo pesado cayendo. Salí. La puerta del portón estaba entreabierta. Entré. El interior olía a humedad, a encierro largo. Había comida enlatada, colchonetas, libretas con horarios escritos.
Mis horarios. Cada página tenía fechas, horas, observaciones. Llega cansado, sale solo, no recibe visitas, no estaba solo. Escuché una respiración contenida detrás de mí, el sonido de una tela rozando la pared. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me delataría. No debiste entrar, dijo una voz masculina, calmada, sin amenaza. No voy a describirlo todo. Solo diré que entendí por qué nadie denunciaba, por qué todos se iban. El miedo no era irracional, era aprendido. Antes de contarte cómo terminó todo, quiero decirte algo. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia te está atrapando, compártela con alguien a quien le guste el terror real. Salí de esa casa con una denuncia formal, pruebas y una certeza amarga. Durante años, alguien había vivido entre nosotros, alimentándose del silencio y del miedo colectivo. La policía actuó, tarde, como siempre. La casa ahora sí está vacía, de verdad. Pero cada vez que llego a casa a las 8 en punto, no puedo evitar mirar el segundo piso. A veces creo ver la luz reflejada en el vidrio. A veces creo escuchar una respiración conocida mezclada con el ruido lejano de la ciudad. Y lo peor no es pensar que alguien me observó durante tanto tiempo. Lo peor es saber que, en una ciudad como esta, pudo hacerlo sin que nadie preguntara nada. El terror no fue entrar, fue darme cuenta de que alguien ya me estaba observando. Eso fue lo primero que pensé cuando puse un pie dentro de esa casa vieja en Mixcoac. Una tarde gris, con la lluvia cayendo lenta y constante sobre las tejas rotas. Lo que voy a contar aquí no es una leyenda urbana, ni una historia de fantasmas. Es peor, porque todo lo que encontré fue real, comprobable, humano, y por eso mismo imposible de olvidar. En esta historia vas a descubrir qué había realmente detrás de la famosa casa que nadie habita, por qué los vecinos preferían callar y cómo una mentira repetida durante décadas logró ocultar algo mucho más peligroso de lo que cualquiera imaginaba. Si este tipo de historias te atrapan, suscríbete ahora al canal y déjame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo me estás escuchando. Porque lo que viene te va a dejar inquieto. La casa estaba en una calle tranquila de Mixcoac, de esas donde los árboles viejos forman un túnel sobre el asfalto y por las tardes se escuchan los vendedores ambulantes a lo lejos, el silbido del afilador, el pregón del camotero mezclado con el olor a azúcar quemada y vapor. Pero frente a esa casa todo se apagaba, ni perros ladrando, ni niños jugando. Incluso el sonido de la lluvia parecía amortiguarse al caer sobre la banqueta de enfrente. Yo llevaba meses escuchando historias contradictorias. Algunos decían que ahí vivió una mujer conocida como la Moira, una ermitaña que no hablaba con nadie. Otros juraban que la casa estaba abandonada desde hacía más de 30 años. Lo curioso era que nadie se ponía de acuerdo, pero todos coincidían en algo: no te acerques demasiado. Ese día empujé la reja oxidada. El chirrido fue largo, agudo, como un grito metálico que rebotó en las paredes húmedas. El olor me golpeó de inmediato. Humedad vieja, madera mojada, algo rancio, como ropa guardada durante años. Cada paso hacía crujir el piso. Crack. ¡Crack! Afuera, la lluvia golpeaba los charcos con un sonido constante. ¡Ploc! 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 Y a lo lejos pasó un camión, su motor grave vibrando por un segundo y desapareciendo. No tardé en notar lo primero que no encajaba. Había comida reciente sobre una mesa. Un plato con restos de frijoles, una tortilla dura, una taza con café seco en el fondo. Toqué el borde del plato. Frío, pero no antiguo. Alguien había estado ahí hacía poco. Seguí avanzando. En el suelo había huellas de zapatos, marcadas con lodo fresco.
que iban y venían entre los cuartos. No eran mías. Mi respiración empezó a hacerse más pesada. Inhalo, exhalo. Cada sonido se amplificaba en mi cabeza. El goteo del techo. Tic, tic, tic. El roce de mi chamarra. El latido en mis oídos. En una habitación encontré un cuaderno. Estaba abierto con hojas llenas de escritura apretada. No era un diario común. Eran observaciones, horarios, descripciones de personas. Reconocí nombres de vecinos. El señor del taller mecánico, la mujer que vende tamales los domingos, incluso el mío. Mi nombre estaba ahí, con anotaciones sobre a qué hora salía y regresaba. Fue en ese momento cuando sentí esa sensación imposible de explicar, la certeza de que no estaba solo. Un piso crujió en la planta alta, no un crujido viejo, uno reciente, deliberado. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Afuera, la lluvia arreció. Shhh. Escuché pasos lentos arriba, arrastrados, como si alguien no tuviera prisa, porque sabía que yo estaba ahí. Decidí salir. No corrí. Caminé rápido, con el corazón golpeándome el pecho. Al cruzar la puerta, sentí el aire frío en la cara y el alivio momentáneo de estar en la calle. Pero ese alivio duró poco. Al darme la vuelta vi una silueta detrás de una ventana del segundo piso. No se movía, solo observaba. Esa noche no dormí. El sonido de los coches pasando, shhh, el ladrido lejano de un perro, el zumbido eléctrico de un poste, todo me mantenía despierto. Al día siguiente comencé a investigar en serio. Fui al archivo delegacional, pedí registros antiguos de la propiedad. Ahí apareció el nombre de una mujer que coincidía con la famosa Moira, pero no como una figura misteriosa, sino como la propietaria original. Murió hace muchos años, sola, sin familiares cercanos. Después de eso, la casa cambió de manos varias veces, pero siempre regresaba al abandono. Hablé con un vecino mayor, don Julián, que llevaba más de 40 años en la calle. Al principio no quiso hablar. Bajó la voz cuando insistí. Esa historia de la mujer solitaria, nos la inventamos, me dijo mirando al suelo. Era más fácil decir eso que aceptar lo otro. ¿Aceptar qué?, pregunté. Tragó saliva. Que alguien se metió ahí hace años, alguien que nunca se fue, que aprendió a vivir escondido y que nos observaba a todos. Me contó que en los 90 desaparecieron varias pertenencias en la colonia, nada grave. Luego empezaron a circular rumores de gente espiada, de llamadas silenciosas, de cosas movidas dentro de las casas. Cuando alguien sospechaba de la casa, surgía la historia de la Moira. Funcionó. Nadie quería acercarse a una casa maldita. Lo peor vino después, cuando supe que algunas denuncias nunca avanzaron porque no había pruebas claras. Hasta que yo entré. Volví a la casa una semana después, de día, acompañado de una amiga periodista, Lucía. El cielo estaba despejado, pero el ambiente seguía pesado. Entramos con cuidado, todo estaba distinto, limpio. El cuaderno había desaparecido. La comida también. Aquí vivía alguien, dijo Lucía en voz baja, y sabía exactamente cuándo venía la gente. En el fondo del closet encontramos un compartimento falso. Ahí estaban los recortes de periódico, las fotografías tomadas desde lejos, notas sobre rutinas. Era una vida dedicada a observar sin ser visto. Antes de irnos, escuchamos un golpe seco en la parte trasera de la casa. ¡Pum! Nos miramos. Otro golpe. ¡Pum! Luego, pasos corriendo hacia el patio. Salimos de inmediato. No vimos a nadie. Solo la puerta trasera abierta, balanceándose con un ñic lento. Esa misma semana entregamos todo a las autoridades y a un medio local. La casa fue finalmente asegurada. Nunca dijeron públicamente qué encontraron después.
Oficialmente no hubo responsables. Hoy la casa sigue ahí, vacía, pero nadie se queda a vivir. Antes de terminar, gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia te impactó, compártela con alguien a quien le gusten los relatos inquietantes y reales. Eso ayuda muchísimo al canal. A veces paso por esa calle, ya no veo luces ni siluetas, pero los animales siguen evitando esa banqueta y cuando cae la noche, el silencio frente a esa casa sigue siendo demasiado profundo. Porque hay lugares que no están embrujados, solo fueron testigos de algo que nunca debió existir.